Santo estuvo ahí. ¿Están viendo eso? Hermanos, no se dejen engañar. No permitan que esas cosas tristes que aún ministros de la iglesia adventista están utilizando métodos de esa iglesia para ganar almas. Yo prefiero que haya mejor 2 miembros aquí solamente en esta iglesia y no llena de personas, como lo dice el conflicto de los siglos, personas que ni siquiera tienen un fundamento firme en lo que han creído. Hoy en día en la iglesia, recuérdense, en el santuario estaba primero que el altar de sacrificio y después el lavacro. En la iglesia han volteado las cosas. Primero está el lavacro, lo bautizan y después el sacrificio. ¿Están viendo la diferencia? Primero hay que dejar todo en el altar de sacrificio. Nuestras vidas como sacrificio vivo, santo a Jehová. Podemos decir tanto. Ahora, ¿cómo lo podemos probar? Rapidito. Primera de Juan, capítulo 4. Perdón, antes de eso tengo que mostrarle uno más. Segunda de Corintios. Tengo que mostrarle mis hermanos, porque ustedes se van a asombrar con esto. Segunda de Corintios, capítulo 11. Ay, el tiempo se va tan rápido. Segunda de Corintios, capítulo 11. Versículo 13 dice ahí: porque estos son falsos apóstoles. ¿Hay falsos qué? Apóstoles, obreros, falsos obreros, fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. ¿Cómo sabemos entonces la diferencia? ¿Cómo podemos discernir entre lo correcto aún dentro de la iglesia, mis hermanos? ¿Cómo yo sé que en una iglesia en verdad se está adorando a Dios y no se está adorando a Satanás? ¿Cómo yo lo sé? ¿Cuáles son las pruebas de un verdadero reavivamiento? Vayan a Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a ir a la Biblia y después voy a leer una cita ya para terminar. Primera de Juan, capítulo 4. ¿Están conmigo? Amén. Primera de Juan, capítulo 4, dice ahí: amigos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 8 en adelante. Del 6 en adelante. Primeramente, ¿qué es la definición del pecado? Del 4 en adelante. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca o no viola los mandamientos de Dios. Cada vez que diga pecar, vamos a decir no viola los mandamientos de Dios. Vamos al versículo 4. Todo aquel que viola los mandamientos de Dios, ¿podríamos decir eso? Infringe también la ley, pues el que viola los mandamientos de Dios, eso es pecado. ¿Están viendo? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él guarda los mandamientos de Dios, porque pecado es ¿qué? Transgresión de la ley de Dios. ¿Están viendo? Todo aquel que viola los mandamientos de Dios no le ha visto ni le ha conocido. ¿Están viendo cómo estamos cambiando la palabra pecado con violar qué? Los mandamientos de Dios. Hijito mío, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica o el que viola los mandamientos de Dios es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo viola los mandamientos de Dios ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Están viendo lo que estamos haciendo? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no viola los mandamientos de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede violar los mandamientos de Dios porque es nacido de Dios. ¿Están viendo cómo la ley de Dios está en todo? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano es de Dios. Ahora mira Primera de Juan capítulo 2, versículo del 3 al 6. No es de Dios. Perdón.
Entonces, ¿están viendo? Están ahí la ley de Dios. Y el que viola uno es culpable ¿de cuánto? De todos. Ahora mira 1 de Juan capítulo 2 versículo 3 al 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. Ahí va lo primero. El que dice yo le conozco, estoy en 1 de Juan capítulo 2 del 3 al 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora viene lo segundo. Pero el que guarda su palabra. Por eso es que en esos falsos reavivamientos lo primero que hacen es poner la Biblia a un lado. Vayan a una iglesia pentecostal para que ustedes vean lo que hace. Se lo voy a decir ahora mismo. ¿Ah? No, lo primero que comienzan es a cantar por horas y 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 por horas. Cuando el pastor ve que ya tienen ese, él sabe, cuando ya están en ese éxtasis, cuando ya están como hacen los poseídos, pero hay otra palabra, mis hermanos. Cuando están ya en ese en el trance, cuando están ya en el trance, ya el pastor sabe cuándo tiene que venir. Y ahí él comienza a dar testimonio y a hablar. La Biblia es puesta a un lado, mis hermanos. Por eso cuando nosotros vamos y predicamos estas verdades, los hermanos se quedan así. Porque todo es cantar y alabar. Y ellos creen que eso es suficiente. Cuando están en el trance, entonces comienza el pastor a hablar y a dar testimonio. No hay diferencia entre eso y la adoración que hacen los africanos cuando comienzan a montarse. Y comienza con los tambores. No es lo mismo, comienzan a entrar en un trance también. No hay diferencia, mis hermanos. A través de la música. Y eso está sucediendo aún en la iglesia adventista. Es el beat. Tum, 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 tum. Búsquenlo, todas las pistas. No lo tienen, todas las pistas. Yo venía hablando con mi esposa en el camino aquí. Yo digo, mi vida, ¿qué tú crees de esa canción? ¿Qué tú le ves de malo? La misma música que está utilizando Julio Iglesias, Camilo VI y todos los artistas, la están utilizando ahora con letras cristianas. ¿Qué dice 2 Corintios 6? No juntéis lo impuro con lo santo. ¿Cómo podemos utilizar música mundana que es utilizada para adorar a Satanás, para utilizarla ahora para adorar a un Dios santo? No podemos, mis hermanos, no podemos ligar esas cosas. Ahora miren esto, la segunda es la verdad. Mas el que guarda su palabra, está verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Los 10 mandamientos, guarda su palabra. Estas son cosas que Satanás no puede hacer. Él no puede obedecer a Dios. Porque la única forma que podemos obedecer a Dios es a través de ¿qué? Del Espíritu Santo morando en nosotros. Satanás no puede obedecer a Dios. ¿Sabían ustedes eso? Tampoco puede guardar la palabra. Él la puede utilizar para torcerla, pero no puede guardar la verdad, la palabra de Dios. Y lo tercero, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora rápidamente, mis hermanos, ¿qué se mostrará en un verdadero reavivamiento? Oigan esto. La verdadera conversión es especial. Miren esto. ¿Qué se va a ver en un verdadero reavivamiento? Los pecadores sentían despertarse sus conciencias. Esto es un verdadero reavivamiento, una reforma. Página 514, el conflicto de los siglos. Cuando hay un verdadero reavivamiento y el Espíritu de Dios está aquí, mis hermanos, esto es lo que se ve. Los pecadores sentían despertarse su conciencia. La luz que alumbra a todo hombre viene a este mundo. Iluminaba los lugares más recónditos de sus almas y las ocultas obras de las tinieblas eran puestas de manifiesto. Una profunda convicción se apoderaba. No había excusa para el pecado, mis hermanos. Oh no, que eso está bien. No, pero que se puede. Pero no sea tan extremista, no sea tan fanático. Un poquito está bien. No podemos exagerar. Dice aquí, una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y corazones. Eran redargüidos de pecado, de justicia y del juicio por venir. Tenían conciencia de la justicia de Dios y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. Los reavivamientos producían en muchos profundo recogimiento y humildad. Eran caracterizados por llamamientos solemnes y fervientes hechos a los pecadores
por una ferviente compasión hacia aquellos a quienes Jesús compró por su sangre. Hombres y mujeres oraban y luchaban con Dios para conseguir la salvación de las almas. Luchaban, no estaban celebrando, mis hermanos. Lean Joel 2, ¿qué dice? Que hay que clamar a Dios, ¿verdad? Hombres y mujeres luchaban, oraban y luchaban con Dios para conseguir la salvación de las almas. Los frutos de semejantes reavivamientos se echaban de ver en las almas que no vacilaban ante el desprendimiento y los sacrificios, sino que se regocijaban de ser tenidas por dignas de sufrir oprobios y pruebas por causa de Cristo. Se notaba una transformación en la vida de los que habían hecho profesión de seguir a Jesús, y la influencia de ellos beneficiaba a la sociedad. Es un verdadero reavivamiento, mis hermanos. Eso es lo que el Señor espera en nosotros. Nosotros vamos a tener que parar aquí. Vamos a continuar el próximo viernes, porque esto continúa, mis hermanos. Nosotros vamos a desenmascarar los engaños de Satanás en la iglesia hoy en día. Hoy en día lo vamos a ver. Hay iglesias, ustedes no tienen que ni coger un taxi de aquí caminando a una iglesia mañana y van a encontrar engaños de Satanás ahí adentro. ¿Qué vamos a hacer? También la palabra de Dios nos dice qué debemos hacer cuando esto sucede. No es cruzando las manos y decir, ok, bueno, eso será ellos, yo no me voy a meter en eso. No, mi hermano, lean Ezequiel 9. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a reconocerlos? ¿Cómo vamos a discernir cuando el Espíritu de Dios está ahí o no está? ¿Cómo con amor vamos a hablar a nuestros hermanos y decirle, mi hermano, ese no es el Espíritu de Cristo? Ese no es. Mire lo que dice aquí. Tenemos que estar preparados para hacer eso también. Amén. Amén. Bueno, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a cantar un himno para terminar.